¿Te parece que arranquemos, Pablo, y 3 y 4? Sí, puede ser. Esperamos 2 minutitos más y Dale, 4 y nos arrancamos. presentamos. Sí, sí. Dale. Bueno, mientras tanto, si alguien nos quiere contar algo de dónde está trabajando, si ya conoce algo de agilidad, igual vamos a hacer un... ¿De qué lugares vienen? ¿De qué lugares están? ¿Son todos de Argentina, de Buenos Aires? Son todos muy tímidos. Sí, por lo Por mi parte, pronto, no. ¿qué Nosotros tal? no Sí, sí, somos somos muy tímidos. tímidos. Yo soy de Buenos Aires y la verdad que soy un fanático de la agilidad desde que me enteré. Inclusive me encanta la forma en la que la agilidad, digamos, plantea las cosas porque es como una forma natural de encarar las actividades. Buenísimo. Compartimos entonces. Sí. Yo, por ejemplo, antes trabajaba de formato tradicional y en los últimos años empecé a trabajar con Scrum y me encantó. Los resultados, ya sea a nivel de resultados de negocio, como los resultados también del clima laboral, están buenos, están buenos. A mí me entusiasma un montón. Lo viví en carne propia, me gustó y lo sigo trabajando. Bueno, ¿estamos en hora entonces? ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, dale, Arrancamos a ver arranquemos. cuántos somos. Esto se me va 56. corriendo. Somos como 60 personas. Bueno, dale. Bueno, más que nada, bueno, bienvenidos a este espacio propiciado por Practia, en los cuales estamos compartiendo experiencias, conocimientos de forma colaborativa con las personas que están interesadas en aplicar el marco de trabajo ágil o distintos marcos de trabajo. En estas reuniones lo que hacemos es ver distintos aspectos que tiene esta aplicación del marco de trabajo, y en el día de hoy lo que vamos a ver con mi compañero Pablo Rial es la parte que tiene que ver con la gestión del Product Backlog. Sí, vamos a recorrerlo y bueno, y también queremos que ustedes nos comenten para enriquecerlo más y hacerlo más interactivo. Este espacio de training de agilidad lo conformamos distintos profesionales de Practia, entre ellos está Baudillo Zapata, Claudia Silva, Mariano Nasif, Pablo, que está acá conmigo, Johnny Martínez, la que habla, Silvia Pasti y Natalia Denovine. Así que bueno, estamos todos muy entusiasmados en poder compartir lo que conocemos con todos ustedes y esperamos también poder enriquecerlos a ustedes y ustedes a nosotros. Así que bueno, si querés, Pablo, pasamos a Dale, ahí va. las reglas de convivencia. Bueno, acá les pedimos que estén muteados, pero más que nada para evitar los ruidos y las interferencias. Cuando quieran hablar, háganlo. La idea es que sea interactivo, así que pueden interrumpir, pueden escribir en el chat o también interrumpirnos directamente y lo vamos conversando en la medida que vamos viendo los temas, ¿no? Y bueno, avisarles que esta sesión va a quedar grabada y disponible en el canal que tenemos, así que lo pueden compartir o ver luego, en el momento que deseen. Bien. Pablo, sí, vos. Bueno, vamos. Entonces, acá para hacer una preview de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? La agenda es, bueno, entender un poco qué es el backlog. Antes vamos a nivelar unos conocimientos con un juego, ¿sí? Después vamos a estar trabajando las características que tendría un Product Backlog sano, ¿sí? Con ciertas técnicas de detalle, la creación, estimación, priorización, y después, como para ir cerrando, algunos errores comunes que cometemos al gestionar el backlog, y por último unas conclusiones, y bueno, ahí vendrán sus preguntas o todo lo que se hayan guardado, comentarios que se hayan guardado para el final. ¿Sí? Bien, para empezar, sí, le vamos a pedir que entren al Menti, puede entrar con ese código QR o entrando a www.menti.com, ponen ese código, ¿sí? Vayan sumándose. Y ahora vamos a hacer un pequeño juego como para ver, quizás hay algunos que conocen más, otros que conocen menos, entonces la idea es tener un poco, nivelar los conocimientos que tiene cada uno, ¿sí? Y aclarar algunas dudas conceptuales antes de comenzar, ¿sí? En los que se vayan sumando ya
ya, bueno, vamos a arrancar con las preguntas. ¿Sí? Lo hicimos un poco más interactivo como para que no sea nosotros contando, pero bueno, lo vamos a hacer pensar un poquito, a ver qué tienen. Disculpa, Bueno, sí, ¿podrías colocar el código QR nuevamente, por favor? sí, Creo que es más sencillo. Gracias. Gracias. Listo. muy bien. A ver. Esperamos unos segunditos más a que se sumen varios. ¿Quién más necesita usar el código QR? Encontré como que el chat me parece que está deshabilitado, pero bueno, eso después lo veremos. Bueno, a ver, ¿les parece? Empezamos con los que estamos, los que se vayan a ir sumando se pueden agregar a posterior, ¿sí? Y vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos no es un valor destacado en la agilidad? ¿Sí? Ahí le van a aparecer ciertas opciones en su pantalla, ¿sí? Así que elijan cuál creen que no es el valor destacado de la agilidad. Bien. Perfecto. Acá varios acertaron, entonces tienen conocimiento de que el valor que no es el destacado es la planificación detallada, donde estamos más abiertos en la agilidad a los cambios y no tanto a la planificación detallada, ¿sí? El software funcionando, que veo que también algunos contestaron, siempre se prioriza mucho tener el software funcionando, ¿sí? Entregarle el time to market hacia el cliente para que tener un feedback y tener una respuesta rápida del cliente sobre el software y no sobre una especificación que podría llegar a hacer, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Scrum y agilidad, ¿es la misma cosa? Si supieran la anterior, esta también la tienen que saber. Ya le estoy poniendo presión, ¿no, Silvi? Le ponemos votos. Está bien. Muy bien. Venimos muy bien. A ver. Bien. No es lo mismo, ¿sí? Ahí la agilidad, ¿sí? Es un mindset, es un paradigma de cómo vamos a trabajar, empieza con el manifiesto. Si quieren entender más de esto, hay videos grabados en el foro, en el canal de YouTube, así que pueden entrar y ver, por ejemplo, este mes se hizo el curso del mindset de agilidad. Entonces, agilidad es como un paradigma, es un mindset, y Scrum es un marco que aplica la agilidad. Nos da unos lineamientos, ¿sí?, de cómo aplicar la agilidad en nuestros equipos. Así que ahí nos vamos metiendo un poquito en lo que vamos a estar trabajando, que va a estar más orientado a Scrum, a este marco que trabaja la agilidad. Bien, tabla de posiciones, a ver cómo venimos. Venimos ¿Cuántos parejo. puntos? Muy bien, ¿sí? Bueno, Gaby C, vas ahí picando en punta, muy bien. Sigamos. La pregunta 3. ¿Cuál no es una característica del marco iterativo incremental, ¿sí?, que utiliza Scrum? Vamos a ver. Bueno, acá estuvo un poquito más repartido, ¿sí? El marco iterativo incremental me va haciendo periodos o sprints de entrega de producto, ¿sí? Entonces, como dijimos, la agilidad y Scrum aplica la agilidad, el time to market va a estar, la entrega de software funcionando va a estar. Para que haya entrega de software, el testing tiene que estar en cada iteración, ¿sí? La priorización constante
va a también estar dentro del marco iterativo porque tenemos que priorizar y el software que entreguemos sea el más importante. Lo que no va a estar dentro de ese marco, ¿sí?, es la mitigación de issues y riesgos. Eso hay que trabajarlo, seguro. Hay que contemplarlo, pero no, el marco iterativo incremental no te da el manejo de issues y riesgos para esta herramienta que se necesita, ¿sí? Si hay una duda, interrumpan, nosotros seguimos, pero si quieren entrar un poquito más en detalle, quizás podemos aclarar algo. Bien, cuarta pregunta, ¿sí? Y después vemos la tabla de posiciones a ver quién sigue primero. ¿Quién es responsable de maximizar el valor del producto dentro de Scrum? ¿Cuál es el rol responsable de maximizar el valor del producto? Que tiene que ver con esta priorización constante, con esta entrega de software. Bien. Muy bien. El Product Owner. ¿Sí? Ahí es el PO, ¿sí?, el que va a estar dando los lineamientos para maximizar ese valor. ¿Sí? Bien. A ver cómo se actualizan las posiciones. Ah, bien. Sergio. No se ve, acá no veo mucho el color, pero ahora veo que está Sergio y Watson. Y Watson ahí nomás. Ahí Carolina también. nomás, ¿eh? Muy bien, muy bien. Queda la última pregunta y con esto ya desempatamos y nos metemos en la gestión del backlog. ¿Cuáles son las responsabilidades del Product Owner? ¿Sí? Esta es fácil. No suma Deja de discreción, inducir Pablo. a los tipos que están contestando. Claro. Igual tenemos un Perdón, muy buen nivel de audiencia. mala mía, sí. Para la próxima tenemos que complicar las preguntas, Pablo. Me parece que sabía mucho, sí. Sí, sí. Bueno, No, bien. queda claro que la tercera pregunta es la que no está demasiado clara porque es la que menos tuvo de diferencias, ¿entendés? Claro, muy bien. Eso sí. Hay que, bueno, eso nos queda como aprendizaje a nosotros Para como que para seguir soy cursos. Jorge que te está hablando. Sí, ahora te veo, Jorge. No te veo el video, pero te leí que estás ahí. Muy bien. ¿Cómo andas, Jorge? Bien. Todas son correctas. ¿Qué tiene que hacer el Product Owner? Es tener la visión del negocio, como dijimos antes, dar el soporte al equipo, ¿sí?, en esta visión, en esta idea del producto, y define las prioridades en cada una de las iteraciones. O sea, todo un poco lo que vimos antes, el responsable de esto es el PO, ¿sí? Y de lo que vamos a ver siguiente, también es el PO. Así que vamos a ver tabla de posiciones final y ya nos ponemos con el curso. Bueno, ahí nomás. Watson lo pasaste a Sergio por un pelito. Sí, sí. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, entonces nos ponemos acá en el Product Backlog, ¿sí? ¿Qué es un Product Backlog? ¿Sigo yo, Silvi? Sí, seguí esta voz. ¿Sí? Dale. ¿Qué es un Product Backlog? Bueno, como veíamos, backlog, ¿sí?, es la palabra en inglés de backlog es la acumulación de algo, ¿sí? Generalmente trabajo incompleto, pero yo voy a tener, claro, una pila, el trabajo como en los antiguos trabajos que me llenaban la casilla de todo el trabajo por hacer, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a estar trabajando es el Product Backlog, que es un artefacto de Scrum, es un material, digamos, para hacer un sinónimo de artefacto, donde voy a estar detallando todo el trabajo que tengo para desarrollar mi producto, servicio o proyecto, ¿sí? En general vamos a estar trabajando más con producto, que es el uso más común que le podemos dar a Scrum, ¿sí? Entonces, va a ser el backlog, el trabajo acumulado que tengo de ese producto, ¿sí?
¿Qué importancias me genera este backlog? ¿Sí? Voy a tener el foco. Yo tengo el foco, ¿qué es el trabajo por hacer que tengo que trabajar con el producto que estoy haciendo? ¿Sí? El equipo ágil va a tener ese producto. Ahí viene un poquito el foco. Voy a tener solamente un backlog, entonces voy a poder focalizarme en ese. El equipo ágil se va a focalizar en ese backlog. Voy a tener la visión. Si yo leo el backlog, ¿sí? Voy a tener, mira, para dónde está enfocándose el producto, cuáles son las cosas fundamentales que quiero agregarle al producto que estoy desarrollando. Es una visión al futuro, ¿sí? Para tener una visión y para saber lo siguiente que voy a hacer, está ordenado, priorizado, entonces toda esta visión me lo va a dar todo ese orden que tenga el Product Backlog, ¿sí? Como beneficios va a ser visible, ¿sí? Es una herramienta, un artefacto visible para toda la organización. Entonces, no solamente el PO, que es el responsable de mantener el Product Backlog, el desarrollador, que es lo que lo está haciendo día a día, sino que es una lectura común de cualquier persona de la organización y es visible para todos, ¿sí? Y se va a ir adaptando, ¿sí? No es algo estático por sus características que ahora vamos a estar entrando, no es algo estático, sino que se va a ir adaptando y voy a tener el feedback y voy a incluir el contexto dentro de ese artefacto. Como es un artefacto de Scrum, esto es para Scrum, ¿sí? Va a tener mucha relación con los pilares y valores de Scrum, que si quizás conocen un poquito o googlearon un poco, Scrum se basa en todo esto, en la transparencia, inspección, adaptación, en el foco, en compromiso. Entonces, con todos estos puntos vamos a estar trabajando, alimentando los valores de Scrum. ¿Sí? Bueno, me paso yo. Dale. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es cuáles son los atributos o características que debería tener un buen Product Backlog para que sea sano y que, digamos, con esta herramienta logremos que sea realmente eficaz lo que hagamos y también que exista la eficiencia. La realidad, este es un acrónimo, DEEP, que si nosotros pudiéramos poner atención en cada uno de estos 4 aspectos, es como que lograríamos realmente trabajar bien el Product Backlog. Es decir, es bastante sintético e importante tenerlo en cuenta. La D de detallado, bueno, obviamente un Product Backlog tiene que estar suficientemente detallado. Cuando decimos suficientemente detallado, no quiere decir no detallar de más. Es decir, no tiene sentido detallar todo un Product Backlog si, digamos, sería mucho esfuerzo que estaríamos poniendo en algo que quizás no se ajuste a los cambios que vamos a tener, no existe proximidad a lo que vamos a trabajar. Una buena práctica es tener los siguientes 1, 2, 3, 4 sprints suficientemente detallados como para tener esa claridad de que cuando llega el equipo sepa qué es lo que tiene que hacer, esté bien coordinado, no tenga problemas bloqueantes durante el proceso de ejecución de ese Product Backlog. Entonces, tener en cuenta esto de qué es lo que tenemos que detallar y detallarlo en el momento oportuno es muy importante. Emergente. ¿Qué quiere decir esto de emergente? El Product Backlog debería estar vivo. Es decir, no es algo estático que en algún momento lo conformamos, decimos este es nuestro alcance, esto es todo lo que tenemos que hacer. No, es un punto de partida, pero tiene que estar vivo a todos los cambios. Siempre se dice en agilidad, bienvenido al cambio, y es así. Es decir, un Product Backlog que tenga ítems viejos no es un Product Backlog sano. Cada tanto nosotros deberíamos entender, bueno, qué deberíamos modificar, qué ítems deberíamos incorporar, cuáles, tener el coraje de decir, esto los tenemos que sacar. Es decir, todo eso, digamos, hace a que el Product Backlog sea sano. De hecho, hay métricas que miden esto, de decir, si un Product Backlog es sano frente a la antigüedad de lo que tiene adentro, ¿no? Bueno, estimado, la segunda E. Todo el Product Backlog debería estar estimado el esfuerzo. Hay muchas técnicas, que vamos a ver algunas más adelante, que ayudan a que esto, digamos, la estimación sea también suficientemente fácil de hacer, que no nos lleve demasiado tiempo, que no sea burocrático, pero lo deberíamos tener, ¿no? Y acá es muy importante también el trabajo del equipo, un
junto con el Product Owner. Priorizado, como antes comentaba Pablo, justamente la entrega de valor temprana, no la tenemos que perder nunca de vista, y es súper importante que el Product Backlog sea sencillo, simple y que esté priorizado, que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer primero. Entonces, bueno, también vamos a ver más adelante hoy algunas técnicas de priorización, hay muchas, pero vamos a ver algunas que nos ayuden a priorizarlo bien. Pasamos a la siguiente, Pablo. Ustedes interrumpan cualquier comentario que quieran hacer para que esto sea más interactivo. Bueno, me tomo entonces la libertad de interrumpir Sí, un segundito. Andrés. Cuando hablabas de que tiene que ser estimado el backlog por parte del equipo, acá Sí. estamos hablando que esa estimación es del segmento del backlog que se atiende durante la planning para cada iteración, para cada sprint, o es una estimación que excede de los elementos del backlog que van a pasar al sprint backlog. Y tendría que hacer... ¿Se dedica Sí, sí. tiempo por fuera de la instancia de la planning para hacer esa priorización por parte del equipo? Sí, el marco de trabajo no te obliga a hacerlo de esa forma, dice que cada equipo lo puede resolver de la forma que encuentra apropiada. Sí, obviamente en el momento de la planning tiene que estar. La mejor práctica es hacerlo antes de la planning, para que justamente la planning sea efectiva y que vos en las etapas anteriores de refinamiento, se le llama, que es justamente el análisis, cuando haces el detallado, y ahí también haces la estimación, que en realidad todo está vinculado. Cuando vos haces la estimación con el equipo y notás que una historia o un PBI, digamos, es demasiado grande, cuando lo estimás el esfuerzo junto con el equipo, en esas charlas y conversaciones es cuando empezás a aplicar otras técnicas, como el slicing, que es para achicar esa gran historia en pequeñas historias o más sencillas. Todas esas conversaciones se tienen que dar antes de la planificación. Porque justamente, digamos, en la planning ya debería estar acordado si esa historia fue, digamos, entendida por el equipo, si quedaron definiciones importantes pendientes como que el equipo no la podría llegar a tomar para hacerla eficiente de su trabajo de ejecución en el sprint, si había que acordar con otro equipo, con otra área algo. Todas esas conversaciones que le dan claridad de decir, bueno, esto está suficientemente estimado, entendido por el equipo, tienen que darse antes de la planificación. En el caso que el equipo no lo pudo resolver antes, sí se hace al inicio de la planning. Pero lo que pasa es que no es una buena práctica, porque si no las plannings en los equipos se hacen muy engorrosas, llevan mucho tiempo, el equipo se cansa, el Scrum Master, todos nos cansamos. Entonces, cuanto antes puedas adelantar esto, es mejor. Tampoco 3 meses antes, ¿no? Pero sí ir trabajándolo en el equipo antes. Lo que recomiendan es que el tiempo que le lleva al equipo esto no supere el 10% del tiempo de un sprint. Es una recomendación. Pero el Ahora, marco de trabajo no es tan duro con esto. Sí. claro. Ahora, por Clarísimo, ejemplo, gracias. ¿sí? Vamos a entrar en cómo lograr un backlog sano, ¿sí? Entrando un poquito más en detalle en esa DIP, ¿sí? En esas Sí. 4 características. Y la primera que vamos a trabajar viene un poquito ligado a esto que estás contando, que nos preguntabas, Andrés. Es detallado. Bien, acá hay que hacer una aclaración. No es todo el backlog detallado, sino que tiene que estar eficientemente detallado. Y ahí es donde le agregamos esa palabra o adecuadamente detallado, decimos, bueno, ¿qué es lo adecuado? Y creo que viene ahí un poco tu pregunta. El backlog va a tener distintos Product Backlog Items, distintos reglones, digamos, ¿sí? Que el acrónimo usamos PBI, ¿sí? Vamos a empezar a ver cada uno, ¿sí? Y vamos a entender cuándo necesitamos uno o cuándo otro, ¿sí? Voy a tener como grandes temas dentro del backlog épicas, ¿sí? Que lo habrán escuchado, que son ideas, son agrupadores de un montón de ítems, de otros ítems, ¿sí? Donde el Product Owner solamente va a poner una épica como una idea a desarrollar en un futuro que está desarrollando esa idea con distintos. Ahora pasamos al siguiente nivel, features. Y si vemos un poquito la barra de detalle, ¿sí? De nivel de detalle, estoy creciendo un poquito con el feature. No mucho, pero un poco crezco en el detalle porque le estoy dando ciertas características que tiene esa idea, ¿sí? Entonces lo divido ya a la épica en distintos features, que sigue siendo con un detalle muy bajo y está bien que esté así porque
no lo estoy desarrollando ahora, ¿sí? Entonces, lo sigo bajando. Entonces ahí es donde empiezan las famosas historias de usuario, ¿sí? Que acá no entramos mucho en este detalle, pero las historias de usuario van a ser una breve descripción, ¿sí? Contada desde el punto de vista de un usuario o de un cliente o de algún actor del sistema, ¿sí? Acá aclara que es sin tecnicismo, es como una conversación, ¿sí? Volcada a una tarjeta, donde ahí, bueno, está el cómo quiero para, donde aclara de quién soy, qué rol estoy teniendo, qué actor soy del sistema, qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer. Entonces, con esa simple descripción ya entramos en un nivel de detalle mucho más grande, y acá donde empezamos a entrar a suficientemente detallado. Yo tengo que tener las historias suficientes necesarias para que mi equipo pueda trabajar, ¿sí? Si suficiente es un sprint, yo puedo tener las historias para un sprint. Bueno, pero quizás sprint siguientes me encuentre con ciertos impedimentos o ciertos trabajos que necesite más tiempo, y si no tengo un backlog de historia a trabajar, puedo tener ese problema. Entonces va a depender mucho del producto o de la madurez del equipo para saber cuántas historias de usuario tengo que tener de esas épicas y esos features trabajados, ¿sí? Después, si entro un poquito, ¿sí? Y esto sí suele hacerse un poco más en el planning, voy a bajar esa historia de usuario, ¿sí? Yo quiero hacer una búsqueda de productos. Bueno, para hacer esa búsqueda de productos, empiezo a detallarlo un poquito más con distintas tareas que necesito, ¿sí? Entonces, trabajo tareas, puedo trabajar errores también, bugs, pero serían a nivel del Product Backlog similares, ¿sí? Tengo todas las tareas que tengo que desarrollar para cumplir con esa User Story. Y después, ¿sí? Tengo los enablers o habilitadores, ¿sí? Que van a ser temas técnicos, ¿sí? Que quizás no tengan un actor como la historia de usuario. No es como usuario quiero entrar a la aplicación para buscar mi, no sé, mi notebook, mi próxima notebook. No, quizás este enabler va a ser un habilitador para decir, bueno, tengo que hacer alguna característica técnica para mejorar mi producto, que podría ser, no sé, implementar otro servidor, implementar una mejor base de datos, implementar una mejor seguridad del sistema, probar características. Entonces, esos enablers van a estar quizás al mismo nivel que las historias de usuario, pero no tienen esa característica de que son una funcionalidad puntual de mi producto, ¿sí? Entonces, con esto estamos viendo que ya mi backlog tiene que estar formado de todo esto, ¿sí? Con distinto nivel de detalle, y en qué porcentaje va a depender mucho de mi equipo, de mi madurez, de mi producto, del contexto, de los cambios como surjan, y de algo muy importante que es para Scrum, que es el empirismo, es aprender de mi experiencia, ¿sí? Si lo vengo trabajando bien, está bien que lo sigan así y no hay que hacer cambios, pero si noto problemas durante mis sprints anteriores con eso, bueno, es momento de hacer un cambio y ver de hacer más refinamiento para tener más user story, hacer mejor descripción de tareas para que el sprint sea más claro. Bueno, muchas actividades para que esto esté suficientemente detallado, ¿sí? Y acá un poco lo que queríamos explicar, porque es un punto importante, este es el slicing. Entonces, y que ya Silvia ahí adelantó algo, ¿sí? Es, listo, yo tengo tantas historias de usuario y las tengo estimadas, porque en el momento las estimé. Ahora, esas historias, ¿sí? Entonces, ese trabajo que tengo que hacer en un sprint, puede ser que sea muy grande y tengo que empezar a achicarlo, ¿sí? Entonces, esta técnica de slicing es para achicar historias de usuario, ¿sí? Para que pueda entregar el software funcionando dentro del sprint. Y con esto se quiere acá, en esta técnica, aclarar que
el corte no tiene que ser, si yo tengo que hacer una búsqueda de productos, ¿sí?, en la web, mi corte no tiene que ser, bueno, empiezo la especificación, empiezo el documento o el diseño de la pantalla y en el otro sprint termino la construcción. No, la idea es que el corte sea transversal y haga todo una parte de esa búsqueda simple, ¿sí?, pero que incluya todas las capas que tenga ese producto, ¿sí? Acá habla de frontend, API y backend. Bueno, podría variar en algún punto esto, pero la idea es que al menos pueda hacer una búsqueda con, no sé, palabras clave, o la búsqueda que solamente me busque en el nombre del producto y no en todas las características del producto. Bueno, empezar a achicar para que el slice, ¿sí?, sea ejecutable, sea hasta posible de pasar a producción, ¿sí? Claro, algo usable, digamos, sería el objetivo. Porque Perfecto. si yo acá haría, por ejemplo, todo el front de una sin hacer las APIs o backend, quizás no me sirva de nada. Entonces la idea acá justamente es lograr como objetivo algo que pueda ser usable y que ya pueda tener una entrega de valor temprana. Muy bien. Acá en la derecha vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, que yo tengo que realizar la transferencia bancaria. Listo. Si yo miro esa historia sola, digo, bueno, puede ser realizable o no dentro del sprint, pero le puedo hacer slice, ¿sí? Y ese slice puede ser, bueno, voy a hacer solamente las cuentas en pesos, las cuentas en dólares las dejo para otro sprint. Y esa cuenta de pesos, ¿es realizable en el sprint? Puede que sí, puede que no. Pero si lo quiero slicear, digo, bueno, solamente lo voy a hacer para cuentas propias. Cuentas de terceros la voy a dejar para otro sprint. Lo mismo para cuentas propias, lo puedo dividir, hago la transferencia inmediata y en otro sprint hago la transferencia diferida. Entonces, algo que para mí era una historia de usuario, era una característica del producto, ¿sí?, era una historia de usuario del producto, lo fui achicando en historias de usuario más chicas para que realmente la pueda desarrollar en un sprint. Y acá solo sumar que para lo que es técnicas de slicing hay un montón de técnicas. No nos podemos explayar acá porque el tema daría para toda una charla en particular, pero si les interesa el tema, nos comentan y vamos haciendo, no sé, en otro momento una reunión para eso, pero hay muchas técnicas, o las googlean, hay muchas que pueden ayudar en esto. Se basa en esta idea, ¿no? Sí. Después es como la herramienta de cómo hacerlo. Bien. Bueno, ¿cómo creamos un product backlog? Y emergente, ¿no? Hay muchísimas técnicas, es decir, esto es una síntesis de un camino, pero bueno, lo vamos ahora a recorrer. El tema es que lo incorporemos para entender, digamos, cómo generar este product backlog inicialmente, ¿no? Y después también tener feedback. Hay muchas técnicas de lo que tiene que ver con el discovery. ¿Qué es el discovery? Son distintas dinámicas para que nos permiten, a partir de una necesidad, darnos cuenta cuál es el producto que deberíamos estar generando o que entendemos que será apropiado, ¿no? Acá se analiza en este discovery, bueno, van a estar los stakeholders, va a estar el product owner, hay muchos interesados en esta reunión o en estos talleres que se hacen. Y el objetivo final es entender cuál es la viabilidad, ya sea de mercado, técnica, de negocio, y la usabilidad del producto que vamos a generar, ¿no? Ejemplos, hay un montón de distintas herramientas que nos permiten hacer el discovery. No sé, está el A/B testing, por ejemplo, que es una de las técnicas, ¿no? Donde se desarrollan en el mismo momento dos alternativas de producto, se testean para ver cuál de esas es la que vamos a optar. Esa es una. Después tenemos el Business Model Kanban, que también es una síntesis de, no sé, de los distintos. Es un análisis que se hace. Estoy en el baño, ¿Cómo? cualquier cosa. Ah, Un perdón, segundo, sí, tengo que ir al baño. está bien. Tranquilita, Mari. Si pueden mutearse, por favor, Son así esas no cosas tenemos divertidas, son las cosas esas divertidas que intimidades. surgen. Bueno, nada, tenemos el Business Model Kanban, que también es una síntesis, es como un mapa que tenemos, donde decimos cuáles son los distintos canales, los distintos targets a los que queremos apuntar, la estructura de costos. Hay un montón de características claves que se consideran como para decir, bueno, ok, este es nuestro mapa, ¿cuál es nuestro producto?
Hay muchas, encuestas con los clientes, hay un montón de distintas técnicas que se pueden aplicar como para hacer un discovery del producto que queremos generar. Una vez que tenemos claro el producto, hay otra etapa, que también son talleres y distintas técnicas de inception. En estas lo que se hace es, a partir de la necesidad de producto que tenemos y visión de ese producto, analizamos a quiénes queremos impactar, quiénes nos van a impactar, y a partir de eso empezamos a entender qué cosas deberíamos contemplar en ese Product Backlog para generar ese impacto o para tener el impacto que queremos para ese producto, ¿no? También son talleres que se realizan con un montón de interesados, llevan un tiempo, pero realmente hace falta para entender, digamos, como objetivo, qué es lo que vamos a hacer y haya un acuerdo entre todos los stakeholders, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, que también es muy, muy importante tener claro en una inception. Una vez que tengamos todo este camino, ¿no?, de discovery de producto, inception, después también hay otras herramientas, por ejemplo, el User Story Mapping, que se utiliza para entender cuál es el roadmap que queremos hacer a partir de todo este backlog, ¿no? Entender cuál es nuestro MVP, cuáles son los releases que estamos proyectando, y a partir de todo esto tenemos un Product Backlog, ¿no?, que es esa pila de trabajo que tenemos, que es bastante importante. Ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar esto del refinamiento, ¿no? De entender, bueno, qué es lo que vamos a hacer primero, priorizarlo, estimar todo, qué es lo que veníamos hablando justamente antes, ¿no? Y una vez que tenemos claro lo próximo que va a entrar, recién ahí nos estamos aproximando al sprint y acordamos con nuestro equipo qué de todo eso va a ser lo próximo que entendemos que va a entrar en el sprint y que puede entrar, ¿no? Por eso hay un acuerdo entre Product Owner y equipo de decidir, bueno, esto de la pila de trabajo es lo próximo que va a entrar en un sprint y si entiende el equipo que está apto para entrar. Es decir, este es un poco el camino, y justamente la pregunta abierta que queríamos hacer un poco con Pablo a ustedes es si entienden que, digamos, cómo ustedes a partir del día a día pueden llegar a lograr que esto sea emergente. Si encuentran que hay distintos momentos en los cuales ustedes pueden hacer que este Product Backlog, una vez que hayan hecho el Discovery, la Inception, etcétera, esté vivo justamente, y descartar las cosas que no tienen sentido, incorporar cosas nuevas frente a los cambios. ¿En qué momento entienden que eso es propicio? ¿O dónde lo están viendo que lo pueden utilizar? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se anima alguien a comentar cómo hacen que este Product Backlog sea emergente y cambiante, se ajuste a los cambios, se adapte? Me van a hacer Damos una hablar. ayudita entonces, a ver. Pero, a ver, el backlog se va a alimentar mucho de la experiencia y del feedback de los usuarios, del product owner, del stakeholder, de todos los interesados. Entonces, ¿dónde ven que podemos obtener esas experiencias? En las instancias de demostraciones o de donde se está en contacto con el cliente para ver los resultados de cada entregable. La Muy bien, review ayuda mucho. muy Claro. bien, muy bien. Bueno, Andrés y la otra persona que habló, después hablamos con ustedes para darle los premios. No, mentira. Pero bueno, muy bien. Gracias por el aporte. Pero sí, Claro. justamente, digamos, siempre se dice en agilidad, bienvenido al cambio. La idea es que justamente tengamos ahí un Product Backlog que esté vivo. El momento de la review es un excelente momento para mostrar nuestro producto y para recoger el feedback, ¿no? Y ese feedback deberíamos alimentar con ese feedback el Product Backlog nuevamente. Entiendo Así que que bueno, también durante todo el ciclo del sprint, el Product Owner tiene que estar proactivamente interactuando con el cliente también y con otros posibles clientes, stakeholders, para censar a ver si no hay algún requerimiento o algún producto o alguna necesidad que se pueda atender que no deriva directamente de aquellas cosas, de aquellos elementos que ya están en el Product Backlog. Porque si no quedas confinado a lo que salió de la primer discovery una vez que tal entras en cual, régimen. tal cual, tal Claro. cual. Sí, eso es lo De eso se importante. trata el emergente, es todo el tiempo va a ir surgiendo y se va a ir modificando ese backlog. Estar atento, mucha responsabilidad del PO, pero también es trabajo de todo el equipo, estar atento a esos cambios y esa información. Seguimos que Seguimos. nos estamos
demorando un poquito, pero Así, vamos. bueno, Vamos rápido. a meterle un poquito el pedal. Bueno, técnicas de estimación, un poco lo que vimos antes de las técnicas de estimación. Una que veníamos arrastrando de antes era siempre el tema, y pasa todavía en los equipos, esto de predecir el tiempo de la ejecución. Es decir, cuando caemos en la estimación se habla de horas. Esto no es una práctica sana, no sé si ustedes lo han vivido, pero más allá de que lleva mucho tiempo a veces este tipo de estimaciones, a veces nos pasa que las personas, ¿no? Los seres humanos, simplificamos las cosas. Pensamos en horas, pensamos en la ejecución nuestra, y la realidad es que algo que quizás pensamos que era fácil y nos llevaba 2 horas porque lo vamos a hacer, después es mucho más complejo, intervienen otras personas, tenemos dificultades, bloqueos, etcétera, y no terminan siendo esas horas que pensábamos. Entonces, bueno, una forma es esta, ¿no? La del tiempo de ejecución, que es la cantidad de horas. Nosotros entendemos que no es una buena práctica y no la recomendamos, ¿no? Lo que se hace hoy actualmente en el mercado es hacer algo distinto, que es la estimación relativa. ¿Relativa por qué? Porque estamos siempre, esa estimación estamos comparando contra algo, ¿no? Algo conocido. Por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a la torta de maracuyá. La torta de maracuyá la tenemos que hacer, quizás no tenemos idea bien de cómo se hace, entonces decimos, bueno, ¿cuánto me puede llevar? En la que es relativa, comparamos contra algo conocido, quizás un bizcochuelo de vainilla, decimos esto es conocido, ¿y qué nos parece más difícil? Y la torta más difícil, entonces tenemos esa mínima comparación, y después lo que decimos es, bueno, ¿y cuánto esto conocido imaginamos que hace referencia a lo desconocido, que es la torta? En este caso decimos, bueno, 2 bizcochuelos, entendemos que es símil la dificultad o el esfuerzo que me lleva a hacer una torta. Es decir, es mucho más sencillo que estimar las horas, se hace mucho más rápido. Se ponen en juego conversaciones que son muy ricas, ¿no? De entender por qué la torta me lleva más, de qué depende, etcétera, que un bizcochuelo. Pero acá, digamos, es algo sencillo, que da mucho fruto, que es comparar directamente con algo conocido. Pasamos a la siguiente. Si tienen dudas o comentarios, interrumpan, ¿sí? Hay varias estimaciones relativas, talla de camisetas, hay distintas formas. Nosotros acá lo que vamos a hacer es hablar un poco más de Story Points, que es la que más se está utilizando en el mercado. Story Points, digamos, es una unidad de medida relativa, como hablábamos antes, que lo que mide es el esfuerzo necesario para un ítem de backlog. Cuando hablamos de esfuerzo, no estamos hablando de horas, otra vez, horas sería una mala palabra. El esfuerzo en realidad contempla 3 factores: la cantidad de trabajo, la complejidad y el riesgo. Y ahora vamos a un ejemplo para entender un poco más qué es cada una de estas cosas. Cantidad de trabajo sería, si vamos a algo de sistemas, por ejemplo, cantidad de trabajo sería cuántas líneas de código tengo que tocar, por ejemplo. No es lo mismo tocar una línea que tocar 100. Entonces, bueno, cantidad de trabajo que tenemos que hacer, cuántas actividades. Ese es un factor que deberíamos tomar en cuenta cuando decimos cuál es el esfuerzo de algo que tenemos que hacer. Complejidad. No es lo mismo, no sé, tocar una línea de código de un componente que de varios. O tenemos que interactuar con otras empresas, con terceros, con otros equipos. Es decir, la complejidad no es lo mismo si lo tenemos que hacer solo, si lo tenemos que hacer con otros. Entonces, ese factor de complejidad, de dependencias, de qué tan difícil es, también lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, la cantidad más también la dificultad de hacerlo, ¿no? Si es algo sencillo o no. Y el riesgo de incertidumbre también es muy importante porque, por ejemplo, no es lo mismo tocar una línea de código de algo que nosotros tenemos documentado, conocido, algo que lo estamos modificando cada tanto y lo tenemos claro, que quizás algo que no está documentado, que hace mucho que no lo tocamos, que no sabemos ni qué hay adentro, que está hardcodeado. Entonces eso nos genera más riesgo, más incertidumbre. Estos 3 factores de cantidad, complejidad y riesgo es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir cuál es el esfuerzo estimativo, relativo de algo que vamos a emprender, ¿no? Lo que más utilizo hoy en día es la secuencia de Fibonacci, que es una secuencia muy interesante, que es la que está ahí, que como notarán no es lineal, no es 1, 2, 3, digamos la escala del 1 al 10, es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque esto es algo exponencial, ¿no? Es una serie numérica muy interesante, si no la conocen, googleenla, que a mí me fascina. Se utiliza en mercadotecnia, en arquitectura, en ciencia, en un montón de cosas. Bueno, esta secuencia es la que se utiliza mucho hoy en día para estimar, ¿no? Story Points con secuencia de Fibonacci. ¿Cuál es la herramienta para hacer este tipo de estimaciones en un equipo? Lo que más se utiliza es el Poker Planning.
Hoy en día, con esto de la virtualidad, más que nunca, lo que se utiliza es un poker planning virtual, no es algo físico, con cartas. Pero bueno, acá lo más rico de todo esto es que se generan las conversaciones en el equipo. Acá la técnica lo que dice es que cada una de las personas del equipo hace una votación, es decir, dice cuánto es lo que entiende que tiene de puntaje de esfuerzo algo que van a hacer, a partir de esto de una lectura de una historia, es decir, un product owner explica la historia, queda clara para el equipo, en el caso de que quede suficientemente clara, se hace la estimación. Cada miembro del equipo estima, esto es todos al mismo tiempo, comparten la carta como para que no haya influencia de una persona con la otra. Una vez que se muestran las cartas, se discuten las diferencias. Generalmente lo que se hace es, la persona que menos puntuó explica por qué le dio tan bajo valor o ese valor, y la que más puntos puso explica el por qué tantos puntos. Y a partir de ahí se generan las conversaciones, ¿no? Y el entendimiento de lo que hay que hacer. Y luego se vuelve a estimar. Acá el tema es, a veces la teoría lo que dice es que se vuelve a estimar tantas veces como hasta que llega a un acuerdo. A veces esto lleva mucho tiempo, entonces también hay acuerdos de equipo que dicen, por ejemplo, bueno, estimamos tantas veces hasta que nos ponemos de acuerdo, o no, estimamos 2 veces y después hacemos la mayoría, el puntaje. Si hay empate, agarramos, yo digo las que generalmente uso, ¿no? Ante un empate, el puntaje más alto. Pero igual lo más rico de todo esto, vuelvo a insistir, es la conversación que se genera en el equipo, y también con el product owner que no vota, pero vota el equipo. Es muy lindo esto del poker planning y es muy útil. ¿Alguien quiere hacer alguna duda, algún comentario? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Con los tiempos cómo vamos, Pablo? Y Porque nos capaz yo quedan 10 insisto en que hablen minutos, y... así que Bueno, vamos rápido. vamos rápido. Técnica de priorización. Acá, a ver, un poco como para nombrar estas técnicas de priorización, y vamos a entrar un poquito más en detalle, pero así, a alto vuelo, sobre la tercera, ¿sí? Pero acá es un poco explicarle que una técnica de priorización utilizada es el costo del retraso, ¿sí? El costo de delay, donde el PO, ¿sí? Porque es el responsable, va a tener que planificar en base a qué pasa si esa historia no la tengo ahora en el momento, o si me retraso más tiempo en tener esa historia completa, ¿sí? Es como una fecha de que se va a utilizar, hasta qué momento es útil o es beneficioso esa historia de usuario, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que hoy, ¿sí? Tengo que hacer una billetera virtual, la verdad que ya surgieron tantas billeteras virtuales que tenerla hoy, ¿sí? No es un valor, no tiene el mismo valor que si lo hubiese hecho hace 5 años. Entonces, ese costo de delay es el que me va a ir midiendo si lo tengo que hacer antes o lo tengo que hacer después, ¿sí? Tiene algunas características, unos pros y contras, porque al final, si solamente hago con este costo de delay, voy a estar haciendo lo urgente, lo que se necesita ya, y quizás me pierdo algo o una característica nueva, ¿sí? Que por no tener este costo de delay asociado, quedaría más abajo en el backlog. Pero la idea es eso, es ir midiendo, ¿sí? Cuándo lo voy a necesitar o cuándo es bueno para incluirlo en un sprint. Después tengo la pirámide de priorización, algo, digamos, una priorización estándar con algunas reglas, ¿sí? Donde me sigue este formato, donde en la punta de la pirámide, al haber menos lugar, solo se acepta una historia, un ítem, ¿sí? En la parte media de la pirámide puedo aceptar distintos ítems que los voy a hacer cuando tenga recursos para hacerlo, a medida que vayan surgiendo, ¿sí? Y en la parte baja, donde va a estar el resto de los ítems, ¿sí? Son los que tengan menor prioridad y que vayan a ir subiendo a medida que sean más importantes, ¿sí? Nada, esto es una forma visual de tener las prioridades y cómo le voy a poner el foco, cómo el PO le ordena el foco a los distintos, a los equipos, ¿sí? A los equipos que tenga, ¿sí? Bueno,
Pasamos Bueno, a Moscú. lo pasamos muy rápido por un tema de tiempos. Esta técnica es bastante sencilla de aplicar y digamos la característica que tiene es como uno clasifica todo lo que hay por hacer en aquello que es crítico y de aquello que podemos prescindir por el momento y lo podemos dejar más adelante. Lo que requiere acá es algo muy sencillo, de decir una técnica fácil, pero lo que requiere un liderazgo que sea colaborativo. Es decir, que estemos todos juntos pensando en el mismo objetivo y que no nos peleemos de qué realmente tendría que estar o no tendría que estar, y que estén todos los interesados. Como tips para dar, siempre tengamos en cuenta que hay preguntas que son muy valiosas para hacernos en cada una de estas características, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la de más, realmente, ¿qué pasaría si esto no lo tendríamos? Como para empezar a identificar si realmente algo debería estar, e incluso en la última, que es la que dejamos para más adelante, realmente saber si eso algún momento lo vamos a hacer, o al revés, si no nos equivocamos en dejarlo para más adelante. Acá, bueno, después si tienen tiempo, lean un poco las preguntas, son buenas pistas para tener en cuenta y bajo control cómo vamos clasificando esto del Moscow, ¿no? Así que bueno, después si pueden, léanlo. También es importante para que todo no aparezca como must, que es algo que pasa generalmente en los equipos, restringir un poco esto de decir, a ver, esto tiene que ser tipo un Pareto, el 20% tiene que dar digamos, el 80% de valor, que no haya todo, que no todo esté en must, por ejemplo, que esté equilibrado. El tema de restringir una fecha o recurso, es decir, pero imaginen que si solamente tenemos X recurso y lo tenemos que tener para tal fecha, ¿qué es lo que tenemos que poner en must? Es decir, hay distintas tips o consejos como para que esto realmente funcione, ¿no? Así que bueno, después lo pueden llegar a profundizar. El problema básico de la priorización es que todo es importante, todo lo Claro, por necesito eso. ahora, ¿sí? Sí. Estas técnicas, tanto quizás la de pirámide como Moscú, nos ayudan a, con reglas y tenerlo visiblemente, a decir, bueno, sí, todo es importante, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? Entonces, con eso, Sí, respetando esas reglas, restringirlo. ayuda a todo el equipo a tenerlo bien organizado. ¿Mm? Es un poco lo que queremos que se lleve. Bien, hasta ahí, entonces repasamos las características DEEP, un poco por alto vuelo. Sí. Después, si quieren, entran al foro y van a tener más detalle y de estimación y priorización. Hay cursos de distintos. Pero bueno, son las 4 características que tendrían que tenerlos bien en claro para seguir con un backlog sano. Y acá Ahora, y ya queremos, sí. para ir cerrando, claro, queríamos mostrar algunos errores comunes, ¿sí?, que no se tendrían que dar en la administración y la gestión del backlog, ¿sí? Algo. El primero quizás es la especificación de requerimientos. Esto no es una especificación de requerimientos. Yo no tengo que agarrar todo el backlog y detallarlo de punta a punta y poner hojas y hojas de definiciones de cómo se tiene que hacer. De vuelta, eso es ir a lo adecuadamente detallado. Trabajar eso y tener el resto de ideas. Así tengo una visión de qué va a venir. No tengo el detalle máximo de todo lo que tengo por hacer, sino es la visión de lo que voy a seguir trabajando para ese producto que estoy Y desarrollando. dejarlo flexible y que no crear algo rígido, ¿no? Con mucho Claro. detalle. Ujú. Bueno, el tema de refinamiento escaso, acá lo queremos decir que el Product Backlog, si bien el dueño es el Product Owner, no es el único que debería participar. Es muy importante tener en cuenta acá al equipo, ¿no? Que sea creativo, que nos incorporen ideas, que ayuden mucho a que el Product Backlog realmente sea rico. Entonces queríamos remarcar esto. Lista de Papá Noel está relacionado con lo que hablamos recién, que de repente error común, todo es importante, las listas son gigantes. Bueno, no, hay que Sí. poner foco en lo que realmente es importante, que sea algo sencillo, que salga rápido, que sea Ahí realmente lo crítico. Sí, claro. Con el refinamiento escaso lo que quería agregar es que si el PO viene y trae toda la información, eso no es un equipo, eso no es agilidad, eso hay que construirlo con todo el equipo. En la lista de Papá Noel lo que es importante es no poner todo, por más que no tenga detalle, títulos de todo lo que quiero, que sería dame una bicicleta, dame un monopatín, dame esto. Todo eso se pierde un poco el feedback, no hay espacio para el feedback, no hay espacio para la visión, es una lista de deseos que no aporta. ¿Mm?
Competencia de backlogs, digamos, es lo que nosotros recomendamos y se recomienda en general es que un equipo esté enfocado en un solo producto. Pasa muchas veces que existen distintos backlogs o distintos productos que van atendiéndose por un equipo, no es una buena práctica. Lo que a veces se recomienda si hay distintos productos o digamos dentro de un mismo backlog es quizás que un equipo ponga atención en 1 o 2 sprints en un solo producto y a futuro en otros productos, pero que tenga enfoque en algo en particular y no multitasking en el sentido de decir atendemos distintos productos, distintos segmentos, conformamos a distintos interesados. Y bueno, y backlog avejentado, un poco lo que hablamos antes, que tenemos que tener el coraje de remover, sacar las cosas viejas. Algunos equipos incluso como prácticas dicen, cuando era algo físico, tiremos todo el tacho de basura, lo que no, del product backlog viejo, y empecemos de vuelta con un product backlog nuevo, ¿no? Es decir, el tema de la vejez del product backlog hay que prestarle atención. Bien. Pasamos así. Como conclusiones, ¿sí? Las preguntas que queremos que se hagan, ¿sí? En sus respectivos equipos es cómo están descubriendo y describiendo los requerimientos, a ver si aplican alguna de estas técnicas, ¿sí? ¿Qué se requiere para que el refinamiento, qué requerimos nosotros como equipo para que el requerimiento sea una acción colaborativa, que aparte todo el equipo y que participe desde el junior hasta el más senior, ¿sí? Que el backlog respete las características deep, detallado, emergente, estimado y priorizado, ¿sí? Y cómo estamos haciendo ese refinamiento del product backlog, ¿sí? Si pasamos por este discovery, si lo entendimos, si hacemos refinamientos, si tenemos el feedback de los clientes y demás. Bueno, a ver, acá dejamos un menti, ¿sí? Final, si quieren ir entrando y ahora lo repasamos, pero mientras van completando ahí es qué se llevaron del curso. Si en estos minutos que nos quedan quieren alguna pregunta, quieren comentar algo, nada, abran los micrófonos y comenten. Hola. Sí, hola. Pues la charla estuvo súper interesante porque pues a mí me enfoca, apenas estoy empezando mi vida laboral en Scrum y pues me da un enfoque mucho más amplio de cómo poder manejar mi backlog. Sí me gustaría de pronto que me indicaran en dónde podemos ver los videos de las diferentes charlas como para poderlas entrelazar y llevar como una trazabilidad de todo esto. Bien. Si entras a YouTube y buscas al canal de Practia, ahí van a estar la lista de videos de agilidad. Hay distintos canales o distintos videos de otras cosas, ¿sí? Pero hay una lista de agilidad donde ahí vas a poder ver los últimos videos. Súper interesante, Y te podés muchísimas suscribir gracias. a Practia Global. Sí. Ok, Suscribite, entonces cada vez que aparece un video, te aparece. perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Alguna duda más? Algo, ya estamos casi en hora. Bueno, acá viendo... Sí, quiero hacer una sí, pregunta, por favor. sí. Siempre me confunde el rol del analista funcional, ¿no? Que tengo el Teams, que tiene el team de Scrum, que tiene el desarrollador, el tester, no sé qué, y tengo el Product Owner, que es el que se encarga del Product Backlog y de toda la gestión de las historias de usuario y todo esto. Pero, ¿dónde queda el analista funcional dentro de este marco de trabajo? Bueno, ahí Bueno, responde voy vos si yo. querés y yo complemento, sí. Bueno, dale. ¿Quieres? Ahí Scrum lo que maneja son solamente tres roles. PO, Scrum Master y equipo. Equipo le llaman equipo de desarrollo, ¿sí? Dentro del equipo de desarrollo es un equipo multifuncional que va a tener todas las características que necesitas para entregar el producto, para que esa historia de usuario sea desarrollada y sea entregada en un sprint. Entonces, ahí depende la característica de tu producto y lo que tengas, vas a tener analistas, desarrolladores, tester, arquitectos, vas a tener todas las personas necesarias para que la historia de usuario sea desarrollada. ¿Mm? Un poco complementando esto, el analista funcional, como cualquier otro miembro del equipo, colabora con el Product Owner
en el Product Backlog. Es decir, el dueño es el Product Owner, pero no es que trabaja solo, sino que el equipo lo ayuda. Y generalmente el analista funcional es una de las personas que más ayuda en el equipo al Product Owner a enriquecer ese Product Backlog, ¿no? En las características que tiene cada uno de los ítems. Pero el responsable es el Product Owner. Sí, muchas gracias. Lo veía más como trabajando con el Product Owner porque tenemos que refinar bien la historia que va a entrar al sprint. Entonces, ese es como un trabajo allí del analista funcional, ¿no? En Lo veo realidad así, no sé si claro, es de todo el equipo junto al Product Owner, pero bueno, muchas veces sí, el analista funcional es uno de los que más se meten en este tema, ¿no? Ayudar como miembro del equipo. Bueno, para ir cerrando, acá veo que pusieron el nivel de involucramiento del Product Owner, que tiene que ser 100%, pero bueno, son problemas comunes. La migración de un equipo tradicional a un equipo ágil, todo ese cambio de mindset es importante y hay que trabajarlo, ¿sí? La técnica de priorizaciones, ¿sí? Que me gustó la pirámide y profundizar en Moscow, bueno, ahí lo pueden. Está bueno que se lleven esta inquietud y después hay mucho para desarrollar. Esto es como aprender horas de aprendizaje para poder aplicarlo en los equipos. Que los imprevistos no rompan la planificación del sprint. Bueno, eso también es un problema habitual en los sprints de los equipos. Bueno, ¿algún comentario más? Cerramos ahora, a ver si alguien tiene una duda, respondemos. Sí, yo tengo una. Sí. Con las herramientas que tradicionalmente están disponibles para manejar o armar un tablero, allí al final de cuentas en cada actividad tenemos que hacer una definición de tiempos. Entonces para mí es un poco difícil imaginar cómo podemos, después de hacer una estimación a nivel de cantidad de esfuerzo o comparado como por ejemplo el Poker Planning, me resulta difícil llevarlo a registrarlo en este tipo de herramientas cuando siempre hay que poner cuánto te lleva a hacerlo. Entonces, ¿cómo lo gestiono el tablero ante este contraste de parámetros? Es decir, Ahí yo las lo que te digo es herramientas que, o tableros. Ay, nos estamos superponiendo. Dale, Pablo. sí. No, la herramienta debería soportar a tu gestión de trabajo. ¿Sí? Si la herramienta quizás no te lo soporta, bueno, No es una buena no herramienta, porque no es la sea adecuada. famosa hay que usarla, te tiene que soportar a tu gestión. Adaptarla de alguna manera para poner, por ejemplo, si uso talla de camiseta, todas las que sean XL, todas las que sean S, identificarlas de alguna manera. Claro. Y el plazo de entrega por ejemplo, va a ser el fin del sprint. ¿Sería así? ¿Para todas? Sí, los sprints siempre terminan en la misma fecha, ¿sí? Que digamos, es así la dinámica. Por ejemplo, cada 15 días, si es un viernes, todos los viernes se entrega. Uno puede entregar durante el sprint, no quiere decir que no entregues durante el sprint, pero bueno, como máximo es ese viernes que termina, por ejemplo. Las herramientas que yo conozco te dejan poner story points, es decir, no es que te obligan a poner horas, sino que tenés la alternativa de manejarte con puntos de historia. Y la capacidad, que es un poco lo que todos tratamos de entender, cuál es la capacidad del equipo, lleva tiempo, y a través de los puntos de historia podés llegar a entender con el equipo cuál es la capacidad que tiene respecto del trabajo que puede enfrentar, ¿no? o que estima que puede llegar a tomar en un sprint. Si querés después o si querés ampliarte más, quedamos a disposición, me podés contactar a mí o a Pablo o a alguien más de la consultora y lo seguimos hablando con más tranquilidad. Ahí creo que está mi email, si no yo te lo paso y lo hablamos. Estamos a disposición. Bueno, muy bien.
estamos entonces en más que tiempo cumplido, ¿sí? Pero bueno, cualquiera que se quiera contactar, que lo haga, digamos. Sí, somos colaborativos en ese sentido, lo podemos hacer. De mi parte, agradecerles la asistencia. Me gustó mucho compartir esto con ustedes. Así que bueno, va a haber otros encuentros a futuro de mis compañeros o donde podría estar yo también. Serán bienvenidos. Bueno, por mi parte igualmente, muchas gracias por participar y por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Claro gracias y todo. felicitaciones por la iniciativa. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.